Bueno. Y hablando de ministros. Hablando de ministros, efectivamente. Lo que pasa es que anoche comenzaron estos rumores, ¿no? Casi empezando la noche, que iban a renunciar o que salían varios ministros. Lo que más llamó la atención era la salida del señor Castilla. Y se decía el señor Mayorga también. Claro. Pero no, el señor Mayorga no se ha ido, solamente el ministro Castilla. Y bueno, en su reemplazo, el nuevo ministro de Economía es Alonso Segura, que era jefe del gabinete, ¿no es cierto?, del ministerio, de asesores del Ministerio de Economía. Vamos a escuchar las declaraciones, las primeras declaraciones del nuevo ministro. Lo importante es que ya lo peor pasó. Las cifras de crecimiento deberían gradualmente en los meses de julio, agosto, septiembre ir viendo que van retomando el dinamismo, teniendo una mirada en cómo hacer para asegurar que la reactivación de la economía peruana luego de una fase transitoria de desaceleración se produzca con la mayor celeridad posible para converger nuevamente esas tasas del 6% de crecimiento para el año 2015, ¿no? Para ello vamos a evaluar evidentemente qué tipo de medidas se tienen que hacer. Venimos evaluando permanentemente y para sostener pues un crecimiento en el mediano plazo con reducción de pobreza, reducción de desigualdad, vamos a continuar pensando qué reformas de mediano y largo plazo son necesarias, ¿no? Cualquiera de ellas evidentemente requerirían contar pues con consenso de bancadas en el Congreso, ¿no? Entonces vamos a trabajar en esa dirección. Usted ha sido jefe de gabinete de asesores del Ministerio. Muy bien. También escuchemos una vez lo que dijo Castilla al retirarse, porque por supuesto lo inesperado de su partida ha dado pie a una serie de especulaciones. Quisiera también mencionar que yo he servido 3 años como ministro de Economía en este despacho, a lo cual se suman 2 años previos en la administración pública. Son 5 años y ahora me toca dar un paso al lado de este importante puesto, dedicarme a la familia, especialmente a mis hijas. Yo quisiera agradecer a mi familia por el apoyo que he recibido y a mis 2 hijas en particular, a mis padres, pero mi salida del Ministerio de Economía no implica mi alejamiento del gobierno. Yo voy a seguir apoyando al presidente Humala en lo que él considere pertinente, con la finalidad de lograr los objetivos trazados por su gobierno. Muy bien. ¿A ustedes los sorprendió la salida de Castilla? Sí, no. Me sorprendió efectivamente lo abrupto y que no se supiera nada hasta media hora antes. Media hora antes. Pero sí yo ya me daba cuenta de que la curva de digamos, producción y vida útil de un ministro ya había llegado, en el caso de Castilla, al tope y ya venía la parte negativa. Recibía críticas ya de sectores que inclusive eran afines al plan de gobierno. La lideresa de PPC lo empezó a criticar duramente. Y se le venían problemas como el tema de las AFPs que él en alguna medida había creado. Ahora, con esto no estoy diciendo que fue un mal ministro. Digamos, él aceptó el cargo cuando entra un gobierno cuyo presidente había prometido al electorado cambiar el plan económico, cambiar el modelo. Y él ingresa y logra ganarse la confianza primero de la primera dama y luego del presidente, y les logra explicar cómo funciona la economía y lo inconveniente que sería cambiar ese modelo económico. Y creo que es el gran éxito que él tuvo, que después de 3 meses se separan del gobierno ministros que en efecto estaban de acuerdo en cambiar el modelo económico y ponen ministros más pragmáticos y el modelo continúa. Fue su mayor éxito. Últimamente una serie de errores y él mismo se da cuenta que dentro del gabinete, porque eso sí nos consta por versión de algunos ministros, cada vez el debate en materia económica era más prolongado. Antes él proponía algo y el resto de los ministros así será, pues. Pero ahora ya habían, me imagino la presencia de Gersi, la presencia del ministro de Transportes, Gallardo me parece, que tiene formación económica, ya lo empezaban a contradecir y en medios también ya lo empezaban a criticar. Entonces él dice, mejor me voy ahora que no se me está satanizando tanto, supongo que mirándolo al ministro Mayor, y no está tan carbonizado como él. Y
por lo que hemos escuchado, seguramente irá a algún cargo internacional, porque él ha dicho que va a seguir apoyando el gobierno del presidente Humala donde él desee. Sí, bueno, pienso primero, no sé qué tan afín al plan de gobierno que decía el caso de Lourdes que había criticado. Bueno, finalmente las líneas macroeconómicas se han mantenido, ¿no? El gobierno de Perú Posible fue Carlos Bruni. No, me refiero a la crítica que Lourdes le acaba de hacer a él, ¿no? Inclusive. Claro, pero nosotros no afines en la línea macroeconómica, porque ya veníamos nosotros criticando los aspectos generales. Pero coincido en que, digamos, no podemos olvidar que Castilla entra en un momento, tanto el nombramiento de Miguel Castilla como el de Julio Velarde finalmente generan una cierta tranquilidad en la preocupación que se había dado con el triunfo del presidente Humala, pensando en que iba a usar un modelo que se usa en otros países que han acabado con sus economías. Así que ese es un aporte importante. Habían fuerzas duras dentro del gabinete, de ese gabinete donde tenía la mitad que era todavía de los de la gran transformación, ¿no? Que fueron saliendo poco a poco. Pero los resultados no lo han acompañado lamentablemente en términos ya generales, ¿no? O sea, después de 3 años el ministro de Economía que ha aportado al país, que obviamente ha sacrificado parte familiar, ya empezábamos a tener resultados de un país que crece menos que Colombia y Panamá, por ejemplo, que son 2 casos que se le ha puesto además en el debate, donde ha estado Carlos conmigo en la Comisión de Economía hace poco, y señalando él que, bueno, en el caso de Panamá y Colombia han hecho tales y tales proyectos, sí, pues, pero siempre han tenido los mismos recursos durante años. Acá más bien no se ha hecho, no necesariamente por culpa de Miguel Castilla, sino porque había todo esta, para mí, desorientación que tiene el gobierno, ¿no? Por un lado tiene a Miguel Castilla, por otro lado a Pulgar Vidal, que han tenido que deshacer las normas medioambientales que sacaron en algún momento. Entonces, siento que hay un momento en que ya tú estás desgastado. Lo dijo parte de mi bancada, que creían algunos que habíamos pedido la cabeza, que no era la cabeza, decíamos, tal vez se necesita refrescar. Así que creo que Miguel ha hecho un aporte importante, pero los resultados, al final, que son los que cuentan, nos dicen que el Perú se ha frenado. Ahora, Alonso Segura, que es un tipo que tiene pergaminos, estudios, doctorados, ha estado en el MEF antes, después estuvo en el Banco de Crédito, ha regresado al MEF. No sé si es la figura que refresque, porque al final todo lo que se le puede criticar a Miguel es lo mismo. Él ha sido el jefe de gabinete, ¿no? Jefe de gabinete de asesores, ¿no? Entonces, vamos a ver si este cambio, por un lado, entiendo que buscan mantener la tranquilidad para que no se jale los pelos ningún empresario que a veces creen que sin una pieza se puede caer todo, lo cual me parece que no es exacto. Pero por otro lado, no sabemos si van a tener el mismo criterio político que se ha venido manteniendo. Por ejemplo, hay algunos cuestionamientos que el hecho de que haya salido el ministro Castilla no quiere decir que ya quedan en el aire, porque el jefe del gabinete de asesores, el ministro que le tenían algunas preguntas, tiene que también responderlas. Con Carlos, que no voy a entrar al detalle, pero hemos visto algunos temas, por ejemplo, impuestos selectivos, algunos sectores medio raros que se han sacado, que son normas que hay que pedir explicaciones, que yo por lo menos ya he pedido que se la voy a entregar a la Comisión de Economía, que no son muy... Cierto, me refiero al caso del impuesto selectivo a la cerveza, por ejemplo, hay un tema medio extraño que Indecopi me ha respondido que no tiene sustento, pero hay temas que deberían mejorarse. El paquete que se han mandado, el paquete tributario, reforma, al final uno lo mira y dice, esto responde a un análisis para reformar el tema tributario, que ellos mismos tuvieron facultades, ojo, para reimpulsar la economía, o más responde a presiones de sectores, porque tú ves pues artículos que van más a sectores que un tema más global. Entonces, salió Miguel, entrando Alonso Segura, que es una persona, un profesional de primer nivel, pero vamos a ver si ese año y pico de jefe de gabinete le basta para poder manejar una cartera que también es bastante política, ¿no? Tienes el caso de Fonavi, tienes el caso del tema de las AFPs, que no es un tema que haya pasado. Eso, no sé, a mí me da la impresión que ese es uno de los temas que de repente podría haber empujado más el ministro Castilla. O sea, yo no dudo, o en todo caso le creo, porque el ministro ha dicho que son temas personales, y ayer todo el mundo estuvo hablando de que efectivamente él hace algunos años perdió a su esposa, que tiene 2 hijas mujeres, que era padre y madre, que estaba dedicado ¿no es cierto?, las 24 horas del día del ministerio, y que llegó un momento en el que dijo no. Pero yo digo, podrías haber dicho no antes, ¿no? Entonces ahora, no, mira, las cosas no están bien como yo quería, ¿no es cierto? Y encima tengo el reclamo en la casa, que es un reclamo familiar y es válido, ¿no? No me hicieron caso en las AFPs, ¿no? Hay ciertas cosas ahí medias complicadas, mejor me voy. Domingo en la noche es lo que
Extraño, ¿no? Dicen que Alonso Segura ya venía calentando hace 2 meses. Despachando, dice, con el presidente Ollantumala. La pareja presidencial, dice, no sé, pero en todo caso con el presidente. ¿No? Ahora, la expresión esta de lo peor ya pasó parece referida a Castilla, ¿no? Parece, no, a mí me da la impresión de que es una especie es un malintencionado. Mal pensado puedo ser. No. Es como una especie de acto de exorcismo, ¿no? Es decir, nos deshacemos de todo lo que ha significado desaceleración económica hasta este momento, se va, ¿no? Quemamos el muñeco del año viejo y acá llevo yo. Esa es la impresión que me ha dejado a mí esa expresión en concreto. Sí, creo que lo que ha querido hacer el nuevo ministro es explotar el acto político de que hay un nuevo ministro de Economía, ¿no? Y que por lo tanto mejorar un poco las expectativas, porque o sea, la economía es muy vulnerable a las expectativas de los agentes económicos. Y quizás lo hizo involuntariamente echándole un poquito de tierra al ministro anterior sin querer, ¿no? Pero al margen de esa frase, en efecto tiene el gran reto de reactivar la economía para superar este desaceleramiento, que de hecho quizás fue uno de los errores del ministro anterior, el demorarse en dar el paquete reactivador, y que generó que la economía se detuviera más de lo que necesariamente tenía que detenerse. Porque el nuevo paquete de medidas económicas que hay, como bien ha dicho Lucho, no es un paquete que uno vaya a decir que la economía se va a reactivar, son cosas, cuánto le van a pagar los inmobiliarios por las habilitaciones urbanas, cosas muy sectoriales que si bien ayuda, pero no es que con eso, wow, ¿no? Subimos 2-3 puntos de crecimiento. Así que no nos queda más que desearle lo mejor al nuevo ministro de Economía. Como oposición, por supuesto, vamos a trabajar con él de la mejor manera para lograr que la economía se reactive, y esperamos de este nuevo ministro que sea más asequible a las sugerencias que la oposición le ha dado, porque en la anterior gestión basta que seas oposición para que te dijeran no de frente, ¿no? Y eso no es el caso. La oposición no está para destruir la economía, eso se lo puedo asegurar. Vamos a ver algunos tweets y luego vamos con el congresista Galarreta, de la señora Ana Jara y también, por supuesto, de Alan García. A ver, ¿qué dice la presidenta del Consejo de Ministros? Miguel Castilla, último de los mohicanos de la primera promoción del gabinete Lerner, entrega posta a Alonso Segura, a quien damos bienvenida. Es el último de los mohicanos. En tanto que a Miguel Castilla le deseamos lo mejor y le agradecemos estos más de 3 años que nos acompañó en el gobierno, quedamos en contacto. Y Alan García dice, es positivo. El APRA saluda cambio ministerial y solicita reunión de técnicos para actualizar propuestas de septiembre 2013. Claro, cuando fueron a visitar a Palacio. Y al entonces premier, ¿no? Gracioso ahora que el señor García ya le complicó la vida al nuevo ministro. Sí. Va a generar suspicacia dentro del Palacio. ¿Por qué lo saluda? No, a ver, si lo recibe, le caen las orejas, y si no lo recibe, le cae el APRA. ¿Será? Cuando todavía conversamos muy seguido a veces con Miguel Castilla, como lo hice cuando he presidido la Comisión de Economía en el Congreso anterior con Lucho Carranza también, a quien le tengo un gran aprecio, y creo que es el mejor ministro de Economía que ha habido en este país. Pero yo, cuando conversaba con Miguel, me comentaba esta preocupación familiar, pero yendo al análisis, si era el tema familiar, porque él es padre y madre, el tema es si tú sales cuando la economía está de bajada, o más bien lo que ha dicho el ministro, el nuevo ministro, Alonso Segura, que dice, lo peor ha pasado, que aparte de parecer que hablara de Miguel Castilla, se refiere a que internacionalmente ya se dice que la región en general va a empezar a recuperarse, ¿ya? No como antes, no a los 8 o 9 puntos que alguna vez ha tenido, pero a recuperarse. Entonces, lo ideal de un ministro, tal vez de Economía, es no salirse cuando estás hacia abajo, sino cuando empiezas a un poquito a mejorar, y ahí ya te vas un poco tranquilo. Por eso que sí va a quedar siempre la suspicacia cuál ha sido el detonador final, ¿no es cierto? Sin embargo, también, si el presidente García, que destrozó la economía hace algunos años atrás, puede dar lecciones de economía, nosotros, el Congreso en general, va a tenderle los puentes en la medida de la actitud que tenga el ministro, ¿no? Porque con Miguel Castilla, cuando se le negó, por lo menos parte de las ambas bancadas que están acá, las facultades de materia tributaria o el tema de las AFPs, ahí hubo una especie de se quiebra una relación que hasta ahora la gente del MEF como que no la ha recuperado,
y lo que es oposición difícilmente acepta. Entonces estos paquetes que podrían incluir temas más amplios o un poco más de mayor envergadura son rechazados cuando viene por parte de la oposición. ¿Cómo era el ministro entonces? Porque muchos que decían, cuando se especulaba, siempre se especula mucho sobre los ministros de Economía, que son, después del presidente del momento, los más poderosos, ¿no? Y siempre decían que el señor Castilla tenía en la mano su carta de renuncia. Y que hace un año, cuando se suspendió lo de las AFP para independientes, ¿no es cierto? Él había estado muy molesto y que tenía la carta de renuncia en la mano y que se iba a ir. Y bueno, ahora también teníamos ese tema. La presidenta del Partido Nacionalista dijo que se suspenda nuevamente y de pronto en el Congreso dijeron que no. Entonces, era de verdad, o sea, de las personas que podría tener una pataleta, porque ¿por qué no has hecho lo que yo he dicho o no? No, yo creo que tenía una muy buena relación con el presidente y con la señora Heredia, como sé que lo tiene Alonso Segura también con el presidente y con la señora Heredia. Sí. Lo tienen bastante estrecha la relación, son muy buenos comunicantes. Ahora, yo sé que al inicio del gobierno se produce algún tipo de incidente que felizmente se desenlaza a favor de él, que fue en un momento en que él sentía que no, a los ministros, un grupo de ministros le hacían la guerra para bullying, un bullying ministerial para llevar adelante el modelo económico, y eso de alguna manera él presiona con su intención de renuncia y fue lo que desencadena el giro del presidente, ¿no? El último de los mohicanos, pero unos mohicanos que se mataron entre sí. Sí, claro. Y algunos aceptaron cargos afuera. ¿Y la Coca-Cola tendrá algo que ver con este tema último? Parece que fue del Ministerio de Vivienda. Más que de Economía, que ¿no? Vino ese lobby que se trasladó. ¿Y los Cornejolics? Él no tuvo mucha intervención ahí, ¿no? Hubo un correo dirigido a él. Sí, pero él no contestó, ¿no? Claro, un reenvío nada más. De Cecilia Blume, creo, sí. ¿no? Sí, pero a todos nos puede pasar eso. Claro, y al final todos esos temas, si saliera algo, eso se va a averiguar en su momento, ¿no? Pero lo que aprovecho en aclarar, no vence mañana, por si acaso, el tema de las FP, ¿sabes? Vence el 23, ¿no? 23 de 23. septiembre, son 15 días útiles. Okay. Y además la norma sale del Congreso, sale 3-4 días después de que se aprobó, porque estaban terminando de hacer algunos ajustes. Y yo no sé si ese sea el tema, yo sí tengo mi duda. ¿No crees que sea lo de la FP? No, porque todavía ni siquiera, al margen del tema de los independientes, hay todavía un tema de mirar bien esa reforma que, para mi gusto, falta todavía hacer varias cosas y mejorar el sistema para consolidar más bien el sistema y no meta mano ni el aparato público. ¿Y si él se ha ido antes de que, el gobierno, cómo es popular el tema, ¿no es cierto? O sea, todo el mundo quiere que algo cambie en las AFPs y de repente el Ejecutivo va a decir, al igual que el Congreso, ok, hay que cambiarlo. Entonces el ministro de Economía dice, yo no me voy a meter en esto. Nos van a cobrar un montón de plata. No se ha visto todavía mucho entusiasmo, a pesar que hay un pedido ya en el Congreso de una comisión especial, o sea, que por parte del gobierno no se ha visto que por ahí haya venido el tema. Vamos a escuchar al congresista Manuel Dahmer, a ver qué es lo que ha dicho. Están todas las responsabilidades que tienen estas empresas sobre los bienes públicos, que son el agua en el caso de Sedapal, los combustibles en el caso de Petroperú, la energía eléctrica y la luz en el caso de las empresas de electricidad. Eso tiene que verse también con claridad. Por eso esperamos que nos respondan. En 15 días tienen que responder o venir y tienen que enviar los documentos. Y nosotros decimos que no vamos a permitir que el lobismo se instaure como procedimiento de saqueo del erario público. Se requiere la reactivación, pero se requiere con moralización y sin corrupción. Por eso este caso de Castilla y el lobby Coca-Cola recién empieza la historia para develar estos mecanismos de procedimientos irregulares en la gestión pública. Sí, el miércoles 25 tengo entendido que varios miembros de la comisión lo van a plantear, ¿no? Para que iniciemos, y también pues, como se hablaba de megacomisión, ahora es megapaquetazos, ahora estamos viendo de lo de lobby, tanto lo de helio, vamos a ver lo de esta ley Coca-Cola, ¿no? ¿Y la comisión va a iniciar indagación? Claro, nosotros creo que, porque es de interés nacional. Entonces la próxima semana ya iniciaría indagaciones, iniciaría investigaciones. ¿Llamarían a Miguel Castilla, Luis Miguel Castilla, al exministro? Claro, si fuera necesario, todo ciudadano tiene derecho a asistir, ¿no? Para ver. Todavía se viene entonces lo de Coca-Cola, ahí en el Congreso, se van a mover. Lo que pasa es que falta aclarar, porque si en efecto algún funcionario público introdujo esta norma textualmente de lo que fue un recurso, me parece, de apelación de una empresa particular,
y textualmente lo vuelca en un proyecto de ley, sería bueno saber cómo pasó eso, ¿no? Y hasta el momento solo sabemos que ha renunciado un asesor de un viceministro y nada más, pero eso pasó por el viceministro, por el gabinete del ministro y por el propio ministro, que lo llevó al Consejo de Ministros. Y que lo sustentaron en el Congreso. El Congreso lo sustentaron como algo que era necesario y que eso reactivaba el sector inmobiliario. Yo algo conozco de eso y yo jamás he escuchado, por parte de la queja que te hacen a veces los constructores con los que sigo manteniendo contacto, de que eso impidiera el sector construcción. Es una trafa. Yo he escuchado, el primer gran problema ahorita es el tema de los créditos hipotecarios y que les han puesto más requisitos y todo lo demás. Lo otro, claro, tú le dices a un empresario y te va a decir que pagues menos, te dice ya, ni te pregunta qué tasa es, si te dice bacán, acepto. Pero ese no era el problema principal. Muy bien.